Muy bien, ya nos encontramos acá en el capítulo número 1 de Introducción a los SIG. Vamos a abordar el punto número 1, que es ¿qué son los SIG? El concepto de los sistemas de información geográfica. Pero previamente a eso vamos a tener algunas ideas iniciales, vamos a exponer algunas ideas iniciales, en el sentido de poder remarcar cuál es la importancia de la geografía, la cartografía y los sistemas de información geográfica en el mundo actual, en la vida cotidiana. En ese sentido, es sabido ya en varias citas bibliográficas, en bastante literatura respecto a la temática, de la importancia que tienen los datos asignados con una ubicación espacial específica, es decir, aquellos datos que tienen una coordenada para cada punto, para cada entidad. En ese sentido, debemos conocer de el gran avance que ha tenido la generación de datos georreferenciados en diferentes temáticas. Podemos también reconocer el papel que juega la geografía en la vida cotidiana. Podemos estar hablando, por ejemplo, de la utilización de mapas online, como lo viene a ser los aplicativos que ya conocemos, para poder ubicarnos y poder dirigirnos a ubicaciones específicas. Podemos estar hablando, por ejemplo, de los aplicativos de movilidad, en las cuales se pide una movilidad para poder dirigirse a un punto específico también en la ciudad, como también a los distintos tipos de mensajerías, los distintos tipos de envíos de productos y mercancías que también se realizan justamente mediante la tecnología móvil. En ese sentido, los datos asignados que tienen una ubicación espacial no solamente cuentan con eso, sino también con atributos o datos adicionales que me permiten hacer distintos análisis, distintas utilidades según los fines que yo tenga, ¿no? Los fines que tengamos convenientes. Eh, el avance que ha tenido la cartografía en los últimos tiempos ha sido realmente resaltante, en el sentido de que ahora tenemos muchísima más información disponible y sobre todo por la apertura de las tecnologías de la cartografía y los sistemas de información geográfica a los usuarios en general. Lejos han quedado los tiempos en las que, por ejemplo, las tecnologías de cartografía eran solamente dominadas o utilizadas por un determinado sector, como puede ser, por ejemplo, un sector militar o un sector específico dentro del ámbito profesional. Actualmente, cualquier carrera profesional puede tener acceso a estas tecnologías, por lo mismo que la información se encuentra disponible en la red y también por la gran cantidad de cursos, de capacitaciones como las que estamos en este momento, que nos permiten poder tener una ubicación espacial, una inteligencia espacial y poder hacer un análisis según nosotros necesitemos. Es en ese sentido que la cartografía es la manera más eficiente que nosotros tenemos de poder gestionar el territorio y en ese sentido los sistemas de información geográfica son la tecnología principal en cuanto a los datos georreferenciados. A través de un sistema de información geográfica, como veremos más adelante, nosotros podemos comprender mucho mejor el territorio, podemos obtener información, podemos hacer análisis específicos y con eso poder generar nueva información para poder tener un mejor entendimiento, como dije previamente, del mundo real de la vida cotidiana. Ahora bien, consolidando esta idea, me gustaría hacer un ejemplo ilustrativo puntual, en la cual nos encontramos en la situación de una empresa agrícola, una empresa con ya muchos años en el mercado, que por supuesto tiene parcelas, extensiones de terreno dedicadas a la agricultura para poder producir diferentes tipos de productos derivados y también por supuesto de productos agrícolas en general. Entonces, en ese sentido, esta parcela ha venido funcionando durante muchos años, esta empresa ha venido funcionando durante muchos años, siempre con un marco de gestión primaria, en el sentido de que no se está haciendo un uso correcto de las tecnologías actuales. Entonces, una empresa como tal, como de este tipo, tiene algunas necesidades, como son, por ejemplo, delimitar zonas específicas que me permitan poder yo identificar una utilidad específica para cada una de ellas. Por ejemplo, podemos estar hablando
de zonas agrícolas propiamente, dependiendo del cultivo que se esté necesitando. Vamos a hacer acá un pequeño zoom. Dependiendo, por supuesto, del cultivo que se esté necesitando, dependiendo de la especie que se necesite para el producto que estemos buscando. Podemos estar, por ejemplo, acá unas zonas de arado en las cuales van a haber son tierras que se están preparando para poder hacer cultivos posteriores. Tenemos acá unas zonas de depósito, unas zonas de tratamiento de las materias primas que se vayan generando como tal. Y también, por supuesto, podemos estar hablando de inventarios, de patrimonios que necesitan ser inventariados, como son, por ejemplo, torres de alta tensión para la generación de energía, para la distribución de energía. Podemos estar hablando de establos, podemos estar hablando de alambiques, por ejemplo, para procesar determinados productos. En general, eso es lo que busca la empresa en grandes términos, es decir, gestionar todo el patrimonio que puede tener en función a las tierras agrícolas, en función a los distintos inmuebles que pueda tener dentro de los dominios que comprende, ¿no?, a su territorio. Por supuesto, también, como toda empresa, necesita compartir información para favorecer una situación de transparencia frente a sus socios, frente a sus acreedores. Entonces, podemos comentar en este punto que una empresa agrícola como tal necesita delimitar zonas específicas para poder generar productos específicos. Necesita diseñar, realizar y por supuesto también gestionar inventarios para poder llevar un seguimiento de toda la productividad de todos los productos que se van generando. Y también, por supuesto, necesita compartir información para poder rendir cuentas, para poder seguir avanzando bajo una perspectiva clara, una perspectiva transparente. Entonces, en una situación en la que no se esté usando las tecnologías de cartografía actuales, por supuesto que todas estas acciones se tendrían que hacer de una forma manual, como son, por ejemplo, cuando estamos hablando de delimitar zonas específicas, podríamos estar hablando en base a una cartografía básica, mucho más básica que la que estamos viendo acá, que es una imagen satelital. Una cartografía básica tendríamos que delimitar con lapicero, con lápiz, tendríamos que delimitar de forma manual cuáles son las áreas, por supuesto, sin tener en cuenta la exactitud necesaria que nosotros requerimos para poder llevar a cabo un inventario eficiente. Cuando estamos hablando de generar y diseñar inventarios, estamos hablando también de generar información que, por supuesto, en este caso, bajo una situación con tecnología primaria, se estaría llevando a cabo quizás a través de hojas o cuadernos, de folios, en general que ocupan un determinado espacio y, por supuesto, teniendo en cuenta la fragilidad con la que estos pueden haber sido elaborados. Y cuando estamos hablando de compartir información, evidentemente estamos hablando de una generación manual, por ejemplo, de reportes, generación manual de cartografía respecto a los productos y al seguimiento que le podemos dar a la eficiencia de esta empresa en cuanto a, como comentaba, los productos que ha realizado. Ahora me gustaría explicar un poco lo que jugaría el papel de los sistemas de información geográfica dentro de esta empresa. Por supuesto que, como comentamos, las necesidades que tiene esta empresa es de delimitar zonas específicas agrícolas, diseñar, realizar y gestionar los patrimonios a través de los inventarios y, por supuesto, compartir información, que serían unas necesidades básicas. Entonces, si esta empresa quisiera mejorar su productividad, entonces evidentemente tendría que hacer uso de un sistema de información geográfica, en el cual, por supuesto, a través de información que puedo obtener en campo, puedo esa información desplegarla dentro del aplicativo, dentro del software, para poder realizar los cálculos necesarios, generar los inventarios respectivos y de esa manera poder, por supuesto, generar y compartir la información que yo haya previamente ingresado. Es en ese sentido que un sistema de información geográfica me permite generar rápidamente productos a través, como vienen a ser, por ejemplo, los reportes estadísticos
o incluso también mapas en los que me permite poder zonas específicas en las que yo, por ejemplo, tengo ya mapeado lo que viene a ser las zonas que necesitan una mayor presión hídrica, en las que se necesita, por supuesto, mayor atención en cuanto a fertilizantes y demás. Entonces, eso me permite un sistema de información geográfica, me permite poder obtener información de un determinado territorio para poder, por supuesto, desplegarla dentro de mi ámbito de trabajo, dentro de mi espacio de trabajo, dentro del software y, por supuesto, generar aplicativos, generar reportes, generar cartografía que me permita tener un inventario mucho más elaborado, mucho más práctico, ocupando mucho menos espacio y, por supuesto, enfocado en la generación de productos, ya sea productos primarios o derivados, para de esa manera poder darle seguimiento, poder seguir una evolución en cuanto a su desarrollo. Entonces, en ese sentido, en esa línea, vamos a proceder a definir propiamente ya lo que son los sistemas de información geográfica. Como todo sistema, nosotros debemos saber, como lo expusimos previamente, que hay varias componentes, varios elementos que interactúan entre sí para poder obtener un producto o un objetivo determinado. Entonces, un sistema de información geográfica, recogiendo algunas definiciones previas, podríamos mencionar que, según Víctor Olaya, en su libro Sistemas de Información Geográfica, publicado en 2014, nos comenta que un sistema de información geográfica para él es un sistema que integra tecnología informática, personas e información geográfica y cuya función principal es capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados. Precisamente eso en línea con lo que habíamos expuesto anteriormente acerca de la empresa agrícola. Siguiendo en esa línea, comentamos que tenemos otra definición para los sistemas de información geográfica, que viene a ser un sistema de información que consiste en la unión de información en formato digital y herramientas informáticas para su análisis como objetivos concretos. En este caso, un sistema de información geográfica es precisamente un caso particular de sistema de información en el que la información aparece georreferenciada, es decir, que cada uno de los datos que nosotros analizamos tiene una coordenada espacial específica. Esta definición corresponde a Sarria en el año 2006. Hay algo importante que debemos conocer, que cuando nosotros estamos dentro de un sistema de información geográfica, vamos a representar precisamente lo que es el espacio geográfico o el mundo real, entendiendo al espacio geográfico como aquella porción de territorio, aquella porción de área que ha pasado por una cierta interacción con una sociedad o con un grupo humano, ya sea de índole cultural, ambiental, social, económica o entre otras. Entonces, el espacio geográfico es precisamente eso, es el producto de una interacción entre un territorio, entre un espacio y, por supuesto, el hombre. Entonces, en ese sentido, debemos conocer de que cuando estamos trabajando en un sistema de información geográfica, toda la información que podemos obtener del espacio geográfico del mundo real es representada dentro del ámbito de trabajo a través de capas temáticas de información, en las cuales cada una de estas capas va a tener una temática específica. Por ejemplo, por citar algunas, podemos comentar de que una capa correspondiente, podría tratarse de un mapa base, es decir, un mapa de referencia, en la cual nosotros podemos ubicarnos espacialmente para saber si estamos en la ubicación correcta, valga la redundancia, y por supuesto, para tener una base cartográfica que nos sirva para poder hacer un poco más legible nuestros mapas finales. Otra capa podría ser, por ejemplo, la de elevación, en la cual nosotros le damos prioridad a cada una de la información, bueno, a toda la información. Lo único que me interesa es precisamente la elevación, ya sea la altura o la altitud de cada uno de los puntos. Otra capa que podríamos estar hablando sería de transporte o también de calles, en la cual en la capa de transporte, bueno, a mí me interesa básicamente, así como en la de calles, lo que son las vías de comunicación, ya sean de índole nacional, provincial, distrital, local, según la información que nosotros tengamos disponible.
Por supuesto, también podemos estar hablando de una capa de polígonos, en las cuales a nosotros más que nada nos interesa las formas de las que está compuesta este pequeño espacio territorial, y de esa manera poder calcular áreas, poder generar otro tipo de perímetros, otro tipo de cálculos. Podemos también hablar de una capa de cuerpos de agua, en la que a mí me interesa prioritariamente lo que son precisamente todo lo relacionado a la hidrología de un espacio, como puede ser por ejemplo lagos, lagunas, ríos, quebradas, por supuesto también una línea costera de repente, entre otras cosas. Entonces en esta capa yo le estoy dando prioridad precisamente a lo que son los cuerpos de agua. Si yo quiero, por ejemplo, otra temática, lo ideal sería usarlo a través de otra capa, como puede ser, por ejemplo, de puntos de control geodésico, por ejemplo. Son capas en las que tengo unos puntos específicos con una ubicación que ha sido medida en el territorio, la cual me permite poder darle una ubicación espacial a otra información que quizás de repente no tenga una ubicación espacial asignada. Y por supuesto, algo que no es menos importante, es por supuesto la capacidad que me permite un sistema de información geográfica para yo poder crear mi propia información en función al área de trabajo, y en base a eso poder interactuar con información que ya se encuentre existente, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver de forma preliminar lo que es la interfaz gráfica de usuario del software QGIS, en la cual nosotros tenemos que lo que se encuentra acá es el panel de capas, adelantándonos un poco a lo que veremos más adelante. Por supuesto, en cada capa está representada una información del territorio que yo necesito representar. Tenemos acá que hay unas capas, como esta por ejemplo, en la cual me muestra una zona de estudio, es como una imagen satelital. Y por supuesto acá tenemos una capa también de un polígono en la cual está representado, en este caso vendría a ser un ámbito determinado como una zona urbana. De esa manera es como entonces se representa la información dentro de QGIS, como lo vamos a ver por supuesto más adelante. Entonces para poder consolidar el concepto de lo que son los sistemas de información geográfica, pasamos a dar una definición técnica, una definición propia. Los sistemas de información geográfica vendrían a ser una herramienta, como también un marco de trabajo, que nos permite obtener, generar, organizar, modificar, analizar, almacenar y por supuesto compartir información espacial o georreferenciada para poder comprender mejor el espacio geográfico. Entonces de esa manera es como tratamos de consolidar este concepto de los sistemas de información geográfica, que es muy importante por supuesto para todas las herramientas que veremos posteriormente, todas las herramientas como los distintos módulos que vamos a abordar.